Muy bien, muchísimas gracias. Sean todos bienvenidos a este simposio internacional de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, este encuentro que es fundamental para abordar temas inherentes a la importancia, sobre todo para el futuro del sector agropecuario. Veo que mucha gente trajo mate en el día de hoy, un poco más relajada la jornada, pero recordemos que la consigna de este simposio es producción de alimentos, bioenergías y cambio climático, reconociendo la interconexión entre estos elementos y la necesidad de encontrar también soluciones sostenibles para garantizar la seguridad alimentaria y mitigar los efectos del cambio climático. Por supuesto, al igual que ayer, nos honran con su presencia distinguidas autoridades del ámbito gubernamental, académico, representantes de entidades rurales, asociaciones rurales, gremiales, tanto de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y también Bolivia. En el día de hoy se van a desarrollar dos paneles, los dos paneles que están previstos para el día de hoy. Recordamos los productores y las buenas prácticas agrícolas, ganaderas, el pago de servicios ecosistémicos y la pregunta, ¿el mercado del carbono es parte de la solución? Tendencias, realidades y oportunidades. Y en segundo término, también tendremos la última sesión, experiencia y visión de los productores frente a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Queremos agradecer a los sponsors que nos acompañan para poder desarrollar este importante evento, como es el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa, Verd Agro. También debemos agradecer a Unión Cerealera, a la Sociedad Rural Gualeguaychú, a la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y un especial agradecimiento a la Municipalidad de la Ciudad de Gualeguaychú y también a la Dirección Departamental de Escuelas. Seguidamente vamos a hacer la presentación de la primera sesión del día de hoy en esta segunda jornada. El título es Los productores y las buenas prácticas agrícolas ganaderas, el pago de servicios ecosistémicos, el mercado de carbono, es parte de la solución, tendencias, realidades y oportunidades. Quien va a moderar esta sesión es el ingeniero agrónomo y productor rural y también presidente de la Federación Rural de Uruguay, el señor Jorge Rodríguez. Lo van a acompañar en este panel el señor Andrés Costamaña, director de la Sociedad Rural Argentina y co-coordinador de la Comisión Sostenibilidad, el señor Gonzalo Becoña, es coordinador en articulación institucional y comunicación en temas ambientales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del Uruguay y además asesor en políticas públicas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República Oriental del Uruguay. También lo acompañan el señor Ernesto Mesina, consejero y coordinador de la Comisión de Ambiente y Ganadería de Confederaciones Rurales Argentina. Ingeniero Rodríguez, por favor, la palabra es suya. Hola. Bueno, antes que nada, agradecer a la organización por permitirnos participar y ser parte de alguna de las ideas que en algún momento trabajamos para generar el simposio desde la FARM y con CRA. Agradecer a Farer y a la Rural de Gualeguaychú, que nos sentimos prácticamente como en casa porque somos productores agropecuarios del litoral uruguayo. Agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, por supuesto que a los panelistas que se invitaron en un tema que venimos trabajando desde ayer, muchas gracias, que venimos trabajando desde ayer, yo creo que mostrando lo importante de este simposio, que es que esté la academia, que estén los productores, que estén las autoridades, de alguna manera tratando de mostrar que hay un camino a recorrer y lo tenemos que hacer juntos. Tenemos una región que tiene muchas cosas en común,
y que el mundo nos está mirando de alguna manera a todos por igual como fuente de alimento, como fuente que tenemos que generar alimento para el mundo, lo hacemos. Es una zona que somos, producimos, tenemos la seguridad alimentaria de nuestra población garantizada y además generamos condiciones de inocuidad para poder vender al mundo. Un poco el motivo de este panel era tratar de ver cómo el productor está en esa cadena de llegar con un alimento que se está usando al momento de comprarnos, los alimentos nos están de alguna manera, ayer se habló de las barreras pararancelarias, que el cambio de que es algo viejo, que siempre está bloqueando el comercio, y nosotros tenemos que tratar de buscar de vender mejor, como decía alguno, nos importa la venta, pero ¿quién paga la fiesta? Como productor siempre, sobre todo de una gremial que tiene productores grandes, medianos y pequeños, los productores medianos y pequeños muchas veces están sujetos a las condiciones que le pone el mercado y no pueden de alguna manera capitalizar los beneficios de esa comercialización. Entonces un poco la idea era ver en qué estamos trabajando, que nos ayuden a pensar a otro nivel, para prepararnos para que como productores y como cadena, dentro de la cadena, a no perder participación y a lograr abastecer a los consumidores que están del otro lado del mundo. Así que entonces arrancaríamos con las presentaciones. Ayer hubo moderadores que andaban acelerando, yo modero nomás, lo dejo a ustedes y vamos arriba. Buenos días, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por darnos el tiempo de ustedes hoy para participar. Quiero agradecer en primer lugar a CRA, que nos da este espacio, a la Federación de Asociaciones Rurales Mercosur por la generosidad de estar participando los representantes de diferentes países y solidarizarme con nuestros amigos productores del sur de Brasil y también con los productores de Entre Ríos que la están pasando mal, y la población en general de esos lugares, por unos eventos meteorológicos bastante fuertes. Quiero poner en valor primero, antes de empezar, y agradecerle también que me acompañan mi vicepresidente Marcos Pereda, Raúl Rocatagliata, y delegados de la Sociedad Rural Argentina, que desde hace 3 años, junto con CRA, en ese momento el presidente era Jorge Chemes, lo convocó Eduardo Ortiz, gracias Eduardo, para que construyéramos juntos la posición país después de que habíamos ido a una reunión de la estrategia de largo plazo que tenía el gobierno argentino para el cambio climático y disponían eliminar 22.6 millones de cabezas, utilizar el 50% de los fertilizantes nitrogenados para la producción y disminuir las rotaciones con maíz porque generaban demasiado rastrojo. Esa era la mirada del técnico argentino que da clases en la Universidad de Lomas de Zamora, formado en Estados Unidos con una beca argentina y que miraba solamente el inventario de gases de efecto invernadero. Primer cosa y lección que aprendí es en el inventario de gases de efecto invernadero de cada país donde se juega el partido internacional. Si no lo corregimos, si no muestra nuestras actividades realmente, si no nos allanamos al IPCC y corregimos las métricas, corregimos los datos, los factores de actividad, estamos complicados. Gracias Fernando Camargo, gracias Marco Medina, gracias ministro Fernando Matos. Tenemos muy claro cuál es el desafío del problema. No está tan clara la solución, no está tan claro el camino a recorrer, no está tan claro que estemos unidos en la lucha. Tenemos que seguir dialogando, porque por ahí, cuando yo me tocó ir a Bruselas representando a la rural, vino el colega brasileño y me dijo, ¿vos qué vas a decir? Amazonas no hables. Tenemos miedo entre nosotros porque estamos viendo solo el mercado y la oportunidad comercial y esto es más grande que la oportunidad comercial. Van por nosotros, vienen por Sudamérica, vienen por nuestros recursos naturales, vienen por los productores que yo represento.
Entonces no puedo no dar el mensaje de darle las gracias porque lo tenemos muy claro. En el primer panel de la jornada pasada, Cristian y José, Mauricio y Pedro nos mostraron varias cosas. Yo voy a mostrar algunas que desde una entidad gremial agropecuaria empresaria empezamos a pensar cómo dar respuesta. Así que voy a arrancar con la presentación, agradeciendo nuevamente la posibilidad. Mi nombre es Andrés Costamaño, soy ingeniero agrónomo, soy cuarta generación de productor agropecuario y me convertí en empresario agropecuario. Mi abuelo no había estudiado nada hasta los 59 años que se recibió de técnico agropecuario y ahí tuve la oportunidad de formarme. Gracias a Nicolás Pino y Marcos Pereda por convocarme a ser candidato. A nosotros nos eligen los socios. A director por el Distrito 4, elección que perdí. Y luego me convocaron y ganamos la elección. Así que estoy hoy acá y también quiero recordarle a los de CRA que alguna vez fue vocal de la Chafor, cuando era dirigente en Pampa del Infierno de la Asociación Civil Sociedad Rural Almirante Brown. Y hoy soy dirigente de la Sociedad Rural de Jesús María. O sea que tengo historia con las dos entidades. No soy de una o de la otra. Y no creo en esa división. Les voy a mostrar lo que dijo Nicolás en el discurso del año pasado de Palermo. Dale play al video. Sin sonido no anda. Lo pasamos, no te preocupes. Bueno, básicamente lo que decía Nicolás es todo lo que se habló ayer, pero sobre el final del discurso le da la mano a quien era el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el convenio que firmó la Sociedad Rural Argentina para neutralizar las emisiones de carbono en la ciudad en base a un convenio de captura de carbono en los campos. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única ciudad del planeta, hay 6 que usan los servicios basados en la naturaleza, que reconoce el sector agropecuario como un sumidero de carbono. Las demás tienen su estrategia dentro de la ciudad, y esta vez se hizo en Argentina y se logró el año pasado. Yo voy a ir a lo último, después ellos van a ir a lo que nuestro coordinador hablaba. Voy al último. Existen los mercados de carbono, nos van a pagar por eso, no nos van a pagar, ¿qué hay? Bueno, hay 12.000 proyectos alrededor del planeta, de los cuales solamente el 6% de agricultura, ganadería y bosques. El resto son las mineras y los petroleros que van adelante nuestro y que están comprando campo ahora. Y están comprando campo en la Argentina, ya llevan 1 millón de hectáreas gracias al decreto del presidente Milei. ¿Por qué? Porque saben que en algún momento van a tener que la palabrita que nos costó un Perú en enero cuando salió la ley bases, compensar. Fíjense la evolución después de la pandemia. El mercado, que era de 10.000 millones de dólares desde el 2005, saltó a 2.000 millones de dólares anuales entre 2021 y 2022. Ahí están viendo que alguien está pagando por esto. De los 12.000 proyectos, 94 proyectos son tecnológicos de eficiencia. Cómo mejorar la extracción de petróleo, cómo mejorar la conducción de ese gas o petróleo. 6 proyectos son soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que nos incumbe a nosotros y que tiene que ver con la fotosíntesis, pero tenemos que aumentar la fotosíntesis, tenemos que hacer más. Casi no participamos. Del monto total que vimos recién, el 44% fue servicio basado en la naturaleza, 22% de los créditos emitidos fueron de Latinoamérica y el Caribe, y la mitad de Latinoamérica y el Caribe tiene que ver con que estamos, me dijo la ex secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, ¿vos querés vender? Sí, yo quiero vender. Los servicios ecosistémicos los quiero vender, pero también los quiero cobrar. No me alcanza con venderlos solamente. En el mercado hay 170 créditos de carbono listados por ahora, o sea, no hay uno, y no son bonos, no es un título de valor, no es un título comerciable, es un bien mueble. Y ahí vamos a ir a la discusión de Brasil en un ratito. 4 dependen del manejo agropecuario, manejo del nitrógeno, agricultura sostenible, reducción de las emisiones de metano, Mauricio. Hay un bono que paga por eso, tenemos que medirlo, vos lo dijiste ayer. Gestión de pastizales. El más popular entre los gobiernos, y Brasil está teniendo algunos subnacionales y la Argentina también, voy a mostrar ahora, la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Esos son los que tienen más volumen, es la barrita que está más alta.
Y los de forestación, conversión de bosques, silvicultura, gestión de los bosques, carbono orgánico del suelo, son los otros que nos incumben a nuestro sector. El resto tienen que ver con otras actividades que tienen las economías. 44% del total del dinero tiene que ver con algo que podemos hacer nosotros en nuestros campos. Este es el precio. Un bono tecnológico vale menos de la mitad de un bono de servicio basado en la naturaleza, y esto es bastante pijotero, bastante poco valor para lo que se está logrando hoy vender. Pero era para mostrarle la diferencia de precio. Esto es Berra, este es el marketplace de Ecosystem, donde tenemos y llevamos los registros junto con la Mesa de Carbono Forestal. La Mesa de Carbono Forestal fue fundada por AFOA y la Sociedad Rural Argentina junto a los productores forestales, y hace 1 año y medio que viene llevando la agenda de carbono en la Argentina. Para mostrarle cómo está la comunidad de la TAM, los que tienen ley van más rápido, los que no tienen ley van más despacio. Esto es a mediados de 2023, 146 proyectos en Colombia, Brasil 151, Perú 27, Argentina 10, ahora le voy a mostrar la realidad argentina, Chile 26, México 164. Es decir, alguien está haciendo el negocio, existe el negocio, alguien está anotando. La cuantificación no es a tiempo real, hay demoras porque es difícil sacarle la información a los registros, hay que entrar a varias páginas para obtenerlo, pero este es el resumen que teníamos a mediados de 2023. ¿Sí? 22% y 50% soluciones basadas en la naturaleza. El número azul con el otro número es cuánto fue el volumen en megatonelada de CO2 equivalente que se emitió y se certificó y cuánto se utilizó. ¿Sí? Ven que tenemos mucha menos utilización de lo que estamos generando. Así estamos, esos son los proyectos, esos son los puntos, los diferentes tipos de proyectos, y a mí me preocupan los jurisdiccionales, que ya les voy a explicar qué son, pero esta es nuestra realidad. Brasil aprobó la ley, los diputados el 27 de diciembre, tienen una buena ley, a través de lo que ayer habló Camargo de servicio basado en comercio de emisiones, y nuestro socio estratégico es NBS Brasil para la alianza y es el socio estratégico de la Mesa de Carbono Forestal. Brasil está por una ley, lo que están discutiendo ahora en el Senado brasilero es si es un bien mueble, un producto, o si es un servicio financiero. Siempre nosotros los productores vamos a hablar de unidad de carbono removida, de carbono evitado de emitir, no vamos a hablar nunca de un valor negociable. Paraguay, gracias Marcos, muchas gracias. Paraguay, ley de crédito de carbono se aprobó sin, el sin lo puse bien grande para que lo vean, para que no le quede en duda qué es el sin contemplar salvaguardias ambientales y derechos humanos, un Estado internacional que busca prevenir, identificar y sancionar posibles impactos de este tipo en proyectos de comunidades locales, en especial pueblos indígenas. Lo hicieron los paraguayos, no incluyeron tanta zaraza. Lo pudieron hacer. La propiedad del carbono, clarísima. No hay discusión del titular del proyecto. Clarísimo. No hay nada para discutir. Y dejaron para su NDC, la Contribución Nacional Determinada, la promesa, para quienes no saben de qué se trata, y que es un término difícil de hablar, la promesa que hicimos todo al 2030. Cuánto va a tener cada país. Y la exigencia que por ley tenemos muchos países, cubrir con el Acuerdo de París. Bueno, ellos ya determinaron que una partecita muy pequeña de la emisión de créditos va para la NDC. Felicitaciones, Paraguay. Esa era la ley que necesitamos. Este es el tipo de ley que estamos trabajando junto con el senador y el presidente de la Cámara de Diputados, con Atilio, y con el senador De Angelis estamos trabajando este proyecto para la Argentina. Situación de Uruguay. Uruguay todavía no tiene muy definido este tema. Ahí van a poder hablar después, mejor la gente de INEA. Pero están explorándolo desde hace mucho tiempo y tienen muchas mediciones y podrían avanzar. Pero hasta ahora no encontré que hubiera una ley que estuvieran pensándola para legislar en el mercado uruguayo. Argentina, al malambo, zapateo y bombo. Bueno, nuestro presidente Javier Milei, no hay cambio climático.
estadística del ministerio del ministro Cabandier, cada 10 argentinos, 1 niega que existe el cambio climático. De los otros 9, 4 dicen que no tiene que ver con cuestiones generadas por el ser humano. Los otros 5 adhieren al sistema general, que somos los seres humanos los que provocamos el tema. O sea que no lo tenemos tan claro en la Argentina de quién es la culpa. Por lo tanto, cargar con la culpa no es tan fácil, pero cuando apareció en enero, que nos hicieron laburar como locos en enero, trabajamos bien a la par de los diputados, aparecieron 4 artículos en transición energética que fijaban el precio del carbono y íbamos a la Argentina a tener un mercado regulado para el presidente que negaba el cambio climático. Pudimos, con el Eloísa Frederking, que está en la acción legislativa, influir en el dictamen de minoría e incluir la palabra compensación. Los que estaban detrás eran los petroleros y los mineros y no querían pagarle al sector agropecuario, al sector de bosques, nada, y lo venían trabajando en el dictamen de minoría. Lo hicimos, después se retiró. Mercado voluntario, hay 49 proyectos, vimos recién que a mediados de 2023 había 10, y ya estamos alrededor de 800.000 hectáreas que están anotadas con algún tipo de proyecto, desde el que mostró Mauricio en la Patagonia hasta muchos que están en zonas forestales. Y tenemos una estrategia nacional de mercado de carbono que, pido disculpas, no pude impedir que el gobierno anterior la sacara. Tratamos, hicimos todo lo posible, la sacaron igual. Tenemos la Constitución Nacional que habla de propiedad privada, que es inviolable, que todos los habitantes en el artículo 41 tienen derecho a un ambiente sano, pero después nos metió en un pantano el cambio de Constitución Nacional en el 94, donde habla de dominio real y dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, y dice que las provincias detestan el dominio originario. Esto hizo que algunas provincias, el gobernador Morales, con el cual tuvimos un entrevista fuerte en Río Cuarto, antes de las elecciones, sancionó una ley donde declaró que el dominio originario y todo lo que ocurra con los gases de efecto invernadero en Jujuy es dominio originario de la provincia. Le expropió a los productores con ley. Como le recurrimos la ley, cambió la Constitución provincial, no se quedó quieto. Y hizo un cambio en la Constitución Nacional para seguir. En la provincia de Misiones estamos peleando ahí con nuestro director Gabriel Montiel y también con la gente de CRA para tratar de que no salga, pero Misiones fue bastante más adelante. Firmó un convenio con una petrolera, Mercuria, recibió los fondos para llevar adelante el proyecto, lo tiene anotado en Berra, está a punto de salir. Estamos haciendo la oposición desde Sociedad Rural Argentina, de la Mesa de Carbono Forestal y de los productores individuales. Después se lo aprobaron los legisladores provinciales y esto va a ser el resultado. La provincia se queda entre el 40 y el 60. Los pueblos originarios se quedan entre el 17 y el 30 junto con los intendentes. Y a los productores, dueños de la tierra, le van a dar el 17 al 30. Esto está pasando en Brasil, ya tenemos una ley hace un tiempito, hace 2 semanas. En Catamarca, Neuquén y Chubut tienen su manera de ver. Santa Fe tiene una ley de 2021. En Entre Ríos están pensando qué hacen. Nuestro gobernador Javier quiere hacerlo de Misiones. Vamos a tener que trabajar grande. Vamos de vuelta con los lobos. Bueno, esto es mercado de carbono. Resumiéndole, existen. Alguien está poniendo plata. Los petroleros y los mineros son los que saben que van a tener que pagar más. ¿Qué están haciendo? Bloqueando superficie a bajo precio. Le quieren pagar $2, $3. Y los productores están en esta situación. Y ayer se vio cuando Cristian hablaba, hay muchos que están con la negación, otros que están enojados. Cuando se les pasa a alguno de esos 2 estados, que normalmente no se les pasa tan rápido, empiezan a pensar cómo negociar. Después se deprimen porque lo que les cuento no era lo que les servía. Y después aceptan que si no hay otra, vamos con esa. Pero esto empezó en el Acuerdo de París en 2015, y todos piensan que es una agenda de izquierda, y no, es una agenda de Barack Obama, Joe Biden y Joe Kerry. Esto logró el acuerdo de Rusia y China para firmar el Acuerdo de París. Fue Estados Unidos, a instancia de Estados Unidos, que tenemos el Acuerdo de París y la Agenda 2030. En la Argentina lo tenemos por ley, o sea, por más que zapateen, diputados y senadores en unanimidad, el septiembre de 2016, adherimos al Acuerdo de París. Y después adherimos a la Agenda 2030.
Y después dijimos que estaba bien. Y después tenemos la ley de presupuesto mínimo de adaptación al cambio climático. Es decir, lo tenemos por ley, muchachos. Mucho para hacer, no hay nada. Yo veo que muchos se quieren escudar en la seguridad alimentaria, y acá viene mi rol de tratar de cambiarles un poco. Y le voy a dejar a los dirigentes dos cosas. La seguridad alimentaria, para nosotros los productores, solamente tiene un pilar, que es la disponibilidad. Nosotros hacemos la cantidad. Y ya hicimos 1.4 veces la cantidad que necesita el planeta para alimentarse. Ya hicimos la cantidad. Nos habían dicho que nos íbamos a morir de hambre. Ya hicimos la cantidad. Pero sigue habiendo hambre en el mundo. Ayer lo dijeron varias veces. Claro, porque el acceso depende de que la gente tenga dinero. Es política pública, si tengo inflación o recesión, si tengo una moneda fuerte o débil, si tengo altos salarios o no. No tiene nada que ver con el sector productivo. El consumo, que la gente esté educada para saber qué comprar, tampoco tiene que ver con nosotros. Y la salud, todas cosas que tienen que hacer los estados. Lo nuestro es solamente garantizar la disponibilidad. Y en la transversal, que viene el cambio climático, tenemos que tener estabilidad, eso es sostenibilidad. Sostener en el tiempo lo que hacemos sin alterar los recursos que tenemos, que son de nuestros nietos. Fue la primera clase de edafología 1 en la facultad. Tomamos pedido prestado los suelos de nuestros hijos para asegurar el futuro de nuestros nietos. Eduardo Jarzún, profesor de segundo año de la facultad. Entonces, nuestro sector tiene que ver cómo con inundación y con sequía sigue produciendo lo mismo y cómo lo va a medir. Ayer algo hablamos, yo les voy a mostrar qué pensamos desde la rural. Desde la rural estamos diseñando un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Ayer Uruguay mostró y coincide casi exactamente con lo que estamos haciendo nosotros. A nivel predial, cómo vamos a diagnosticar para tener la línea de base. Luego de la línea de base juntamos los proyectos, expandimos los proyectos, los registramos y vamos a buscar el dinero al mercado. Esa es la tarea de Marcos Pereda. Ir a hablar con los sectores del otro lado, con la industria, con los petroleros, con los mineros, para que reconozcan a esos registros y a esos certificados que emitimos como valorados y que los paguen. Iniciamos con 150.000 hectáreas y 16 establecimientos. Nos dio lo mismo que a Bigliso. ¿Y qué hizo el productor? Nada, solo nos mandó la información y lo medimos. ¿Y qué decía Bigliso? Que 1/3 capturan carbono, que 1/3 son carbono neutral y que 1/3 tiene que hacer cosas para mejorar. Es lo que dice ahí. Los rojos tienen que hacer cosas para mejorar, los amarillos son carbono neutrales, los verdes tienen posibilidad de emitir crédito de carbono. Eso nos dice el inventario de gases de efecto invernadero en Argentina. Ayer lo mostró Mauricio, tenemos un despelote con las vacas. Nos adicionaron sobre la salida del gobierno, mi amiga Cecilia Nicolini me lo dejó para que me acuerde de ella, nos agregó la deforestación como parte del inventario. Esta es la realidad de lo que pasa en los campos. Tenemos que ver cómo esa realidad llega al inventario. Ahora estamos auditando otros 30 establecimientos agropecuarios, con lo cual vamos a escalar en esto. Así es como queda un establecimiento agropecuario cuando le hacemos la taxonomía por actividad y por emisiones. Ayer lo mostraron en un cuadro de torta. Nosotros lo mostramos como un cuadro de ambientación de lote para agricultura y ganadería. Acá tenemos la ambientación por emisiones o por capturas. Y lo hacemos con medición de gas de efecto invernadero, carbono orgánico del suelo, biomasa y biodiversidad. Lo mapeamos, lo verificamos en la madera tradicional a través de la ISO, de GHG Protocol, de la PAS 2060, el pico y pala que le decimos nosotros, pero ahora estamos en datos abiertos y verificación descentralizada, todo por blockchain. Esta es la manera donde nos vamos a presentar y este campo está acá en Gualeguaychú. Es el río Uruguay. Entonces, así es como pensamos desde una gremial sin fines de lucro, como la Sociedad Rural Argentina, es que debemos tratar de ayudar a que el productor acceda, dándole las herramientas, creándole valor y haciéndole los diagnósticos. Todos están enamorados de esta parte. No es bono de carbono, es crédito. Si es bono, se lo damos a la Bolsa de Valores y a la CNB, es crédito. ¿Sí? Es que nos deben pagar, es crédito.
No es que lo vamos a negociar, no es bono, es crédito. La versión romántica es con las vacas, los árboles, la pastura, todo bien lo que hacemos nosotros. La versión industrial, la que puso Joe Biden, 25.000 millones de dólares al sector petrolero americano para capturar el carbono del aire y enterrarlo por debajo de la roca basáltica. También lo están enterrando en el océano de esta manera, con las torres que tienen para extraer petróleo, lo están enterrando, capturándolo del aire. Así se ve en Islandia, una de las plantas que está haciendo esta tarea. Esto cuesta entre 300 y 500 dólares por tonelada. Esto es lo que está pagando el sector petrolero hoy por disminuir. Yo le mostré recién 10 dólares. Nosotros hacemos esto, lo estamos midiendo, siembra directa, silvopastoriles. Y nos están ofertando entre $1.50 y 30 dólares. Ahí está el negocio. Para que les quede claro los números. Antes de pagar los 300 dólares para entregarlo con la fabriquita, que la tienen que hacer a la fábrica, tener ahí los operarios funcionando y que tiene ese costo operativo, es mucho más costo efectivo trabajar con recursos naturales. Y cuando le hablan de deforestación y demás, la Unión Europea es por esto. Claro, no quieren que nosotros valoricemos a la Argentina potencia ambiental, que era el título que inicié. Entonces, claramente tenemos el techo de precio, los mercados regulados están en 150 dólares, es lo que piden los estados europeos, y nos están ofertando entre $1.50 y 30 dólares, y ya hay 49 productores argentinos que están o cobrando o en vías de cobrar. Acá me voy a meter con el tema de Mauricio porque me quedo picando. Ciclo de carbono viejo, fotosíntesis vieja, incremental, lo decía Camargo ayer. Claro, el del petróleo, la fotosíntesis vieja es el incremental. El nuestro es de ciclo circular, es nuevo, fotosíntesis nueva. Este no es incremental, aquel sí es incremental. Pero digámoslo, el nuestro no es incremental, puede tener desvío, pero no es incremental. El que se está incrementando es el que libere a través de usar la moto, el barco, el avión. Lo puse en la atmósfera, nos compararon en el 2006 la FAO. Nombra a la FAO, por la larga sombra del ganado, que hizo un mal paso y nos comparó con esto. Esto lo venimos defendiendo del Foro Argentino de Genética. El 30% de que nosotros mejoremos este proceso es todo proceso. Podemos agregar insumos, esos insumos pueden ser los aditivos u otras cosas, pero el 50% tiene que ver con la genética. Ayer lo nombró Mauricio. Entonces, cuando esté incluido dentro del animal, que tengamos animales más eficientes, que bosteen menos y eruten menos, tenemos más kilos de carne por hectárea, más kilos de carne por animal, tenemos más rendimiento del gancho y es eficiencia. Cuando lo hacía mi abuelo, decía vamos a engordar la tierra, lo hace mi hijo y dice regenero suelo. Es la misma tarea, lo hacen de la misma forma, es la misma tecnología de mi abuelo. Entonces sabemos cómo hacer los productores, pero somos mañeros de querer medir. No queremos que nos digan cómo estamos. Cuando vamos al médico la tenemos clara. No le discutimos nada al médico. Ni dónde me mandó a hacer el análisis, ni lo que me recomienda. El sector agropecuario tiene que aprender que estos diagnósticos no los tiene que discutir. Que no tiene que seguir discutiendo el cómo, sino el qué. Tenemos que cambiar la cabeza. El vicepresidente de la Rural le dijo, vamos para adelante. El secretario de Mercado le dijo, es para adelante. Yo le estoy diciendo, es para adelante. Es al contragolpe. Ya nos golpearon demasiado, ahora cambiamos, vamos al contragolpe, vamos para adelante. Ahora vienen con el tema de las huellas de agua, qué sé yo. Ahí dice 2010. Desde el 2010 sabemos que la producción de carne y huevo no compite, y leche, no compite con el agua de los seres humanos. No es nuevo. Pero estamos enroscados que hay que medir la huella de agua. Está, es pública, está ahí, no competimos. Solamente el 8%, el 10%. Ahora, la imagen de 5.000 litros de agua, 8.000, 15.000 litros de agua por kilo de carne está por todos lados. Pero el documento es del 2010. Y aquella que está allá, que dice que el 86% de los alimentos consumidos por esas cadenas productivas no pueden ser consumidos por los seres humanos, devuelvo de vuelta, 86% para producir carne, huevo, leche, los humanos no lo pueden consumir, no lo consumirían. Lo dijo mi amigo de la FAO.
O sea, por un lado nos dieron un garrotazo en 2006 y ahora publican en 2015 que el 86% van cambiando la agenda, van cambiando los políticos, van cambiando los funcionarios y van cambiando los mensajes. Estos son mensajes, ayer hablaban de comunicar, son bastante claros. En el Foro Argentino de Genética le pusimos bastante energía y yo empecé a decir, las vacas enfrían el planeta. Porque es lo que les mostré antes. Si yo logro capturar carbono del suelo, más allá que me lo paguen o no, estoy dando un servicio ecosistémico. Y en la Argentina nuestro inventario tiene las capturas, pero no me la pagan. Entonces empecé a decir en Maizar del año pasado, páguenme, páguenle al productor. Porque eso es lo que necesitamos para que el productor se anime a ir hacia adelante. Unión Europea tiene todos estos paquetes. Úrsula no tenía los votos para esta parte. Esto es lo único que salió del paquete. Pacto Verde sigue dando vuelta. Ustedes creen que no, porque salieron en París, le tiraron bosta en el frente, no sé qué. No, primero ellos no quieren que nosotros le vendamos, los productores, nuestros colegas. Lo segundo que les preocupaba era el paquete fitosanitario. Ese quedó eliminado y la restricción de 8% del área sin producir. Pero el Pacto Verde está vigente, Granja a la Mesa está vigente. Y ahora viene lo que cuando estaban protestando Úrsula sacó. La ley de restauración de la naturaleza cambió la agenda. No es más cambio climático es agenda vieja. La agenda nueva se llama biodiversidad, indicadores de biodiversidad, degradación de la biodiversidad, difícil de medir. Entonces nos propone 3 indicadores, con mariposas, con aves y de paisaje. Dígame el indicador de paisaje, cómo lo vamos a diagnosticar de manera fehaciente. Avanza la agenda, solamente le estoy dando el ejemplo que cambió el eje. ¿Sí? De ahora en más nos van a pedir cuánta biodiversidad. El sello de triple impacto de la rural tuvo el reconocimiento de la Unión Europea a través de su programa All Invest Verde y estamos recibiendo un subsidio para el desarrollo de lo que les mostré antes, que es una herramienta de monitoreo, reporte y verificación de manera digital en tiempo real. Nuestros socios estratégicos son la Cámara Argentino-Alemana y APRESID. ¿En qué estamos trabajando en esto? Esta es la imagen que dicen de nosotros. Una imagen lineal que tiene la erosión, que tiene sistemas simplificados y que tiene el avión fumigando, que tiene la erosión eólica, hídrica. Cuando en realidad en sus campos está pasando algo más parecido a esto, necesitamos generar más raíces, vamos a trabajar para capturar más carbono. Lo que estamos tratando de diagnosticar es qué tan lejos, cerca estamos de este sistema con el sello de triple impacto para la producción agropecuaria y forestal argentina. Eso es lo que estamos haciendo. Nuestro lema es cultivar el suelo y servir a la patria, y de ahora decimos conservar el suelo y servir al planeta. Este es lo que tenemos que hacer. Pero esto no es nuevo. 2015, Acuerdo de París. 2015, Iniciativa 4 por 1000. De Francia, que ahora no quiere, no toca con el acuerdo Unión Europea, Mercosur y protestan. El ministro de Agricultura francés le dijo, si aumentamos 0,4% de materia orgánica en los suelos agrícolas, se termina el problema del calentamiento climático. No era negocio, era más negocio los paneles solares, era más negocio la aerogeneración, era más negocio la certificación. A Europa no le servía, al francés lo hicieron callar la boca y el programa nunca avanzó. Éramos la solución, no parte. Siempre fuimos la solución, no somos parte, para solucionar el carbono agregado en la atmósfera. Ahora hay que trabajar diferente y medirlo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar la dejamos acá. No, vamos arriba. Seguimos, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Gonzalo Becoña, trabajo para el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y soy asesor del Ministerio de Ganadería en políticas públicas relacionadas al ambiente. Primero que nada, agradecimiento a las autoridades por la invitación. Creo que ya está todo dicho después de esta presentación, así que queda poco para decir. Pero muchas de las cosas vamos a referenciar a las mismas, a lo mismo lo que está pasando a nivel internacional.
La presentación, por favor. Gracias. Yo voy a tratar de ponerle una impronta más políticas públicas, pero también con datos reales de investigación, o por lo menos los datos que tenemos de información con respecto a lo que es emisiones y lo que está pasando en el mundo, pero basado en ciencia. Yo creo que es algo que el Uruguay ha puesto un foco hace muchísimos años de todas las decisiones de las políticas públicas tienen un asidero fuerte en tema ciencia para que sea una ciencia robusta y que eso pueda justificar con buena información las tomas de decisiones que se toman a nivel gubernamental. Adelante. Ahí está. Bueno, creo que cómo empieza todo esto empieza con el cambio climático y el efecto invernadero. Ya Andrés lo mencionó varias veces, pero este es el gran problema y esta es el parte de la preocupación que hay a nivel internacional en estos temas. Y obviamente es una nueva realidad, ¿no? Por todos lados. ¿Por qué? Porque no solo están, me parece, los gobiernos, y yo le agregaría, Andrés, que hay mucha gente que está, fuente pública, que también está trabajando sobre este tema. ¿Ah? Y hay manifestaciones por muchos lados, y gente pública como Paul McCartney, ¿no? O sea, tenemos una que de repente gasta toneladas de combustible para venir a mover con los equipos para ir a hacer un recital, pero después la culpa es de la vaca, ¿no? O sea, y hay mucha información que se contradice o no somos consecuentes con las acciones que hacemos, mucha gente. Pero también hay otras organizaciones y están las ONG. Las ONG juegan un rol muy importante, mucho más que de lo que ustedes piensan y lo que son en las COP y lo que son en la Convención Marco. Estas ONG, la del Panda, Greenpeace, Amigos de la Tierra, o sea, y hay muchísimas otras más, hacen un lobby muy grande. ¿Y dónde afecta el lobby? En el consumidor. ¿Ah? Entonces, esto es un tema de consumidor, o sea, nosotros producimos alimentos, pero hay alguien del otro lado que lo tiene que consumir. O sea, yo me pongo en el lugar de Argentina, Uruguay, que nosotros tratamos de ir a los mercados a buscar un producto que sea diferenciado, que cuide los recursos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos paguen más por eso. ¿Para qué? Para que el productor gane más, ¿no? Porque si no podemos exportar a África tranquilamente. Claro, la tonelada que nosotros exportamos no va a dar, cuando eso después se traduce en precio al productor, es un precio muy bajo y eso no cubre los costos. Y bueno, y tenemos economías que son de insumos muy caros, de costos muy altos de producción, que si no tenemos un producto que se venda a buen valor, no paga los costos de producción. Un poco lo que decía Andrés, bueno, esto es lo que pasó. Originalmente en el primer informe que hizo La larga sombra del ganado decía que el sector agropecuario era encargado de casi 18% de las emisiones, después hizo mejor los cálculos y pasó a ser el 12%, pero bueno, yo creo que parte de la realidad es que somos parte del problema también. O sea, no podemos dejar de decir nosotros somos los buenos, no. La industria tiene, la energía tiene, la quema de combustible fósil tiene problemas, pero nosotros sí tenemos, la responsabilidad es menor, sí, pero poco tenemos, y tenemos algo para hacer. Yo creo que ese es el tema, o sea, ¿qué es lo que tenemos para hacer? Y esto es algo que realmente ha pasado, ¿no? O sea, la producción de carne en el mundo de 1960 al 2000, estos datos de 2014, casi se triplicó, ¿no? La producción de carne en el mundo, ¿no? Y esto se triplicó, no es 100% eficiencia productiva, porque si nosotros miramos el número de cabezas de ganado desde el 1960 al mismo periodo, el 2022, no se duplicó, pero casi aumentó una porción muy importante de animales. Y nuestra región, si nosotros la vemos ahí en azul, también duplicó las cabezas de ganado. Entonces, yo entiendo, o sea, la teoría de que sí, el metano es el mismo, sí, pero las cabezas han aumentado. Entonces el metano sí aumentó un poco. O sea, quiero poner un hilo también de bases a lo que hay datos científicos para decir, bueno, tenemos algo para hacer. Y eso es la realidad de lo que ha pasado. Llegó esto, y como dijo Andrés, todos lo firmaron, todos los países del mundo firmaron este compromiso. ¿Por qué?
porque hay un riesgo de que la temperatura a nivel global aumente 2 grados. Y los desastres naturales los vemos a diario. Entonces, si nosotros queremos reducir los desastres naturales, el mundo tiene que trabajar en pos de tratar de bajar esas emisiones. O por lo menos hacer las acciones que pueda hacer cada país sin que afecte su economía para poder reducir esas emisiones. Pero también hay un tema de adaptación. O sea, esto básicamente es mitigación, ¿no? ¿Por qué? Porque la importancia para muchos países desarrollados que no tienen otros problemas económicos es, obviamente, su foco es más, la agenda de ellos es más de mitigación. La nuestra, no, nosotros tenemos problemas de adaptación y nosotros pasamos este tipo de cosas, ¿no? O sea, Uruguay el año pasado, en el 2023, tuvo la sequía más grande en la historia del país. Y al otro año siguiente, miren, esto de la foto acá abajo es 33 de hace 2 semanas. O sea, un año sequía y al otro año una inundación. O sea, este año un productor, por ejemplo, del este año, en el año de arriba, no pudo sembrar, por ejemplo, soja, y en el segundo año la plantó, tenía una bruta soja, pero no la puede sacar. ¿No? O sea, nosotros tenemos un problema grande de lo que es adaptación al cambio climático. ¿Ah? Y esto fue el costo que le tocó a Uruguay el año pasado, el costo de la sequía, 1.741 millones de dólares. Una estimación preliminar de los impactos directos que tuvo sobre el sector agropecuario. Imaginen lo que es eso para una economía como la uruguaya, ¿no? O sea, una economía más chica, una pérdida de 1.700 millones de dólares es muchísimo dinero. Que deja de ir a otro tipo de políticas, ¿no? O hay que hacer magia para poder cubrir los agujeros que van a quedar para las políticas públicas. Pero bueno, ¿pero qué es lo que pasa en la realidad en el mundo? Ay, acá me quedaron superpuestas las diapositivas. Pero bueno, en la de abajo, si ustedes miran, en la que está este pedacito que se ve acá, esto es lo que es la inversión que hay hoy a nivel internacional para políticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y la barrita azul oscura es lo que va para el sector agropecuario. Es mínimo lo que invierten los países o en el mundo, cuando en el Acuerdo País se prometieron 100.000 millones de dólares para invertir para el sector agropecuario. Y nunca llegó. Y la otra realidad que pasa es que únicamente se están invirtiendo cerca de 20.000 millones de los 100.000 millones y básicamente la mayor parte termina siendo para la parte de mitigación. Si ustedes ven ahí en azul, adaptación, queda solo, no sé, queda menos del 50%, la mayor parte va a mitigación y las cosas transversales van un poquito más. O sea, ¿cuál es la realidad? Es que para países como Uruguay, que es de renta alta, hoy considerado de renta alta, es muy difícil obtener dinero para aplicar hacia políticas públicas hacia los productores. ¿Por qué? Porque nadie financia y nadie da más donaciones de dinero para nuestros países. Por lo menos para Uruguay es muy difícil. Uno va internacionalmente, puede dar la pelea, pero no hay donaciones de dinero. Son todos préstamos. Entonces, cuando uno tiene que dar un préstamo, el que da el préstamo quiere ver si después hay un retorno económico o no hay un retorno económico, se están cumpliendo. Y el MRV, que mencionaba Andrés, pasa a ser un efecto clave, porque si uno no tiene un monitoreo, un reporte y una verificación de que realmente está tomando acciones para bajar el impacto o mitigar las emisiones, es muy difícil que nadie pueda dar un solo peso para invertir en el país. Entonces, esta es nuestra realidad y yo a partir de esto quiero mostrarles qué es lo que hemos hecho desde Uruguay para estos temas y cuál ha sido la política apoyada en ciencia para tomar decisiones en Uruguay. Yo creo que el hito más grande que se tomó fue el primer trabajo científico público que se hizo, que fue el estudio de huella de carbono. Fue en el 2010, y creo que cuando empezó la Gran Sombra empezó en el 2006, y este fue el trabajo del 2010. Fue el primer trabajo, si bien la investigación venía haciendo algún trabajo referente a emisiones, fue el primer trabajo clave que dijimos, bueno, si nosotros queremos bajar las emisiones de la ganadería en Uruguay, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Cuando en el inventario nacional las emisiones del sector agropecuario son casi el 70% de las emisiones en Uruguay.
Y el estudio de huella de carbono nos determinó que si nosotros queremos reducir las emisiones en Uruguay, el 95% provienen dentro del establecimiento de producción. O sea que las acciones fuertes que tenemos que hacer, si queremos bajar las emisiones, era trabajar sobre los sistemas de producción. A partir de eso, fue un trabajo que armó la agenda de investigación del país y armó la agenda de acciones climáticas, de políticas con las gremiales de productores, o mucho con los productores, los servicios de extensión, trabajando hacia la reducción de las emisiones. Esto disparó estudios de factores de emisión. Mírense, en el 2014 ya Uruguay ya tenía factores de emisión para metano, también sacó factores de emisión para óxido nitroso. También empezó la agenda de secuestro de carbono, porque también no solo son emisiones, también son secuestros. Y este es un trabajo de INIA, de Pravia en el este, donde empezó a decir, bueno, nosotros tenemos muchos mejoramientos de campo, es una alternativa productiva en la ganadería para mejorar sobre los campos naturales, ¿qué impacto tiene? Y bueno, y nos dio datos que aumenta el secuestro de carbono, pero no es concluyente todavía la información para determinar de que hay un secuestro de carbono real, porque depende de los años de que tiene, y el secuestro de carbono no se produce de un año para otro, sino que es un proceso de largo plazo. También fuimos a los sistemas de producción. Dijimos, bueno, ya sabemos qué pasa con los factores de emisión, tenemos que seguir mejorando para mejorar nuestros inventarios, vayamos a los sistemas de producción. Y no hay magia, Andrés lo dijo, no hay magia. Mejorando la calidad del alimento, mejorando las prácticas animales, mejorando la eficiencia del sistema de producción y mejorando la sanidad, logramos reducir casi el 50% de las emisiones de un sistema de producción y mejoramos la producción de carne. Esos son datos concluyentes. O sea, no hay magia, sabemos cómo hacerlo. Y con respecto a los sistemas de terminación, pese a que en el mundo se habla de los sistemas a corral, sigue siendo el sistema más eficiente. ¿No? ¿Por qué? Porque es básico. La conversión son 6 kilos de materia seca para producir, o 6 o 7 o 8 para producir 1 kilo de carne. ¿No? En campo natural necesito 40 kilos de materia seca para producir 1 kilo de carne. En pradera la mitad. Y bajar las emisiones y bajar la intensidad de emisiones es un tema de eficiencia. Sistemas más eficientes, se emite menos y se producen más kilos de carne. ¿Es la solución? ¿Hay que pasar todo a feedlot? No. ¿Por qué? Porque hay que conservar el campo natural. Tenemos el recurso que único en lo que es el planeta, y que seguramente ayer hablaron de eso, pero es el recurso único, el bioma pampa que tenemos acá, que es todo lo que es la zona de Río Grande do Sur, con Uruguay y todo el sur de Argentina. Es un recurso invaluable, 400 especies sobre campo natural, con un nivel de adaptación al efecto climático que no existe en otras partes del mundo. Hay que conservarlo, hay que utilizar las otras tecnologías para que lo apoyen al sistema de campo natural. ¿Por qué? Porque sabemos todos, y ustedes son productores, saben que terminar animales a campo natural es muy difícil. Es difícil, me cuesta mucho más. A partir de todo esto, Uruguay hizo la primera comunicación nacional en el 2017. Hizo la primer CDN, que es o NDC, que puede ser en inglés, pero es las contribuciones determinadas nacionales. Y ahí Uruguay dijo, bueno, a partir de todo esto vamos a dar el salto y propusimos en la agenda al 2025 reducir un 32% la intensidad de las emisiones. Porque Uruguay dijo, no podemos ir con una meta que sea reducir las emisiones globales. No al inicio. ¿Por qué? Porque si reducimos las emisiones, la única forma concluyente de bajar emisiones, está la dieta, mejorar la calidad, sí, pero si uno la quiere bajar realmente, sacar los animales. Porque la emisión proviene del animal en los sistemas agrarios. Y eso no es algo que en nuestro país, con lo que la importancia que tiene la economía, se podría lograr nunca. O sea, no es condición para poder avanzar, sino es en un indicador de intensidad de emisiones. Y por eso Uruguay en ese momento hizo compromiso de reducción de intensidad de emisiones de un 32% al 2025 y un 34% en óxido nitroso. A partir de eso armamos todo un sistema. Uruguay, a través de la información que tiene, armó todo un sistema de monitoreo, reporte y verificación, sumando eso la política de trazabilidad que tiene el país. Y bueno, y este es un dato que es al 2019,
O sea, todavía falta, y en la meta vamos un 29% de ese 32% que había prometido el país. O sea que creemos que, o sea, va un 91% de alcance y un 85% de óxido nitroso de alcance de la meta que se había comprometido el país para el 2025. Pero bueno, pero dijimos, tenemos que seguir, tenemos que seguir demostrando que podemos seguir mejorando esa NDC. Y dijimos, bueno, pero tenemos que apoyarnos fuertemente en la información y tenemos que tener datos concluyentes que no nos comprometa la producción a nivel nacional. Y ahí fue que, con todo el sistema de información que existe hoy, DICOSE, con la información que hay también de la trazabilidad animal que llega a frigorífico, el SNIC, o sea, hoy en Uruguay hay prácticamente, uno puede identificar un productor y saber prácticamente los animales que tiene dentro del campo y cuál es el uso del recurso natural que hace en el campo. O sea que nosotros fácilmente podemos sacar la huella de carbono de cada uno de los sistemas de producción del país. Si hubiera interés, ¿no? O sea, se podría sacar en poco tiempo. Después podemos hablar de la información, si se puede compartir o no, que cosa que no se puede hacer, pero hoy Uruguay está en condiciones de sacar una huella de carbono por sistema de producción, que no es poca cosa, y poder estimar incluso el secuestro de carbono que tiene cada uno de esos campos. ¿Por qué? Porque hay una ley también forestal que apoya en eso y se sabe el uso del recurso natural que hay. A partir de esto, sí. Perdón. Sí. Las siglas tenemos el SNIC, el Sistema Nacional de Identificación Ganadera, que es el sistema de identidad animal única, que tiene todos los datos, que caravanea todos los animales anualmente. O sea, cada animal se está caravaneado y tiene un registro a nivel del ministerio de cuál es el movimiento que hace cada animal. Cada vez que un animal se mueve de un sistema a otro, tiene que ir un lector, leerlo, reportar para dónde va cada animal, y se va transfiriendo. Eso va al número de ICOSE, que es el central, que es el número de ICOSE que tiene cada usuario que tiene ganado. Puede ser teniendo campo o sin tener campo, porque hay gente inversor que tiene campo pero no tiene tierra. Ese DICOSE hace una declaración anual de todos los animales que tiene, cuántos mueren, cuál es el consumo que hubo en el establecimiento, pero lo importante es que hace todo un reporte de cuál es el uso del suelo que tiene el sistema. Cuánto es campo natural, cuánto es pradera, cuánto rotó, cuánto incorporó de pradera, se hace anualmente. Aparte de que hay todo un sistema de los que hacen agricultura, que aparte tienen que hacer un plan de uso del suelo para demostrar de que no hacen soja en cultivo continuo y que hay cultivos que aportan materia orgánica al suelo y ponen rastrojo para el suelo. Cada dueño de tierra, o sea, ahí hay toda una identificación, que hay un número propietario, está geolocalizado, está referenciado tipo de suelo, y el SEIC es lo que utiliza la industria para el registro de cada animal que entra a la planta de faena, donde se mide el peso del animal, el rendimiento, el dressing, peso carcasa, dentición, y eso es un sistema que está todo conectado, entonces fácilmente se puede sacar cualquier dato que uno quiera de cualquier productor en todo el país. A partir de eso dijimos, bueno, yo le decía, teníamos que seguir aumentando la ambición en la dirección, pero dijimos, Uruguay tiene que tomar, para hacerlo tiene que tener la certeza de que lo puede lograr y que eso no va a afectar a los productores a nivel nacional. Este es el stock, o sea que se comportó diríamos que desde el 2000 en adelante Uruguay ya tiene un stock estable. ¿Por qué? Porque hay otras actividades agropecuarias que compiten con la ganadería, o sea que hoy Uruguay está cerca de los 11 millones de cabezas, o sea que más o menos 500.000 puede haber dependiendo del año, pero ese es un número estable. Tenemos el dato de la evolución de la tasa de procreo, que ha tenido altibajos, pero sabemos que es un lugar donde Uruguay tiene mucho todavía para mejorar. Estamos cerca de la tasa de procreo del 62, 63, pero con las políticas esperamos que eso tiene una proyección de ir aumentando. Sí tenemos datos reales que la evolución en la tasa de faena de novillos ha aumentado respecto a las vacas. Y el otro dato que tenemos en la proyección es que la edad de faena de los novillos también ha disminuido. O sea, sí registramos mejoras en la eficiencia
fundamentalmente en los sistemas de recría e invernada hay mucho, pero todavía vemos que hay todavía un rezago en lo que es los sistemas criadores en Uruguay. Esto es un dato de INAC, de lo que ha sido la faena, y vemos que la edad de faena de los novillos de 2 a 4 dientes es la que se ha incrementado en los últimos años. Diríamos que sí, desde el 18-19 tuvo altibajos, pero creo que la tendencia desde el 19 en adelante ha sido creciente, disminuyendo los animales de mayor edad en el campo. Los novillos de 8 dientes es lo que han disminuido. Con toda esta información dijimos, bueno, la pusimos en la mezcladora, dijimos, ¿qué Uruguay se puede comprometer para adelante? Y ahí Uruguay cambió la ambición de un 32 a un 35% de la emisión de metano, que es, o sea, el óxido nitroso es fácil de lograr, el problema es era metano fundamentalmente, y aumentamos 3 puntos la ambición en la intensidad de emisión. Se hizo porque hay un convencimiento de que es fácil, o sea, no fácil, es difícil lograrlo, pero hay un convencimiento que dado las tendencias que hay de crecimiento en la producción, es lograble este valor. Pero bueno, como yo le decía, esto que una vez se dice, bueno, ¿y para qué hacemos tanto? Seguimos la ambición y seguimos ambicionando más, queriendo ser buenos, para ver qué puertas se nos abren en el mundo, ¿no? Yo le decía hoy más temprano que Uruguay es un país de renta alta, o sea que dinero, donación, no existe más. Entonces, si no se buscaba algún mecanismo que pudiera aportar a las políticas públicas para lograr estos indicadores que Uruguay se ha planteado, Uruguay salió a buscar plata en el mundo. ¿Con qué? Con nuestro cartelito, chico pero valioso, de que tenemos información, que tenemos registros, que tenemos investigación robusta en el país, y salir a buscar quién quiere invertir en Uruguay. Y creo que esto ha sido bastante, o sea, por lo menos en el mundo ha sido revolucionario. Buscar, uno fue los bonos indexados a indicadores de cambio climático. Uruguay sacó en el 2022, sacó un bono indexado a indicadores ambientales que tenía 2 KPI, uno reducir intensidad de emisiones y el otro el bosque nativo. Uruguay es, creo que de los pocos países que el bosque nativo va en aumento, comparado con otros lados, va en aumento por las leyes de conservación de bosque nativo que hay en Uruguay. Y los inversores a niveles internacional, estos 2 indicadores que son los KPI, fueron los que se eligieron para el bono indexado. Este bono indexado lo que hace es que hay una reducción en la tasa de interés que va hacia el país. Este bono indexado, de lograr los mecanismos, le generan al país 45 millones de dólares. Si se logra. O sea, ese es el mecanismo, que los 45 millones de dólares ingresen para políticas públicas. ¿De acuerdo? O sea, es la forma de financiar, y eso sea todo un ciclo de financiamiento. El segundo es el préstamo del Banco Mundial, que fue aprobado a fines del año pasado, que también... Estamos en esa pelea de que esos 45 millones vuelvan a las políticas públicas vinculadas al sector. Estamos en eso. Ahí tenemos al ministro que pelea a diario porque en Uruguay hay algo que se está generando hoy, es un fondo ambiental. Porque como surgió el bono indexado a indicadores del sector agropecuario, seguramente van a seguir otros con otros indicadores, pero que toda la reducción de tasa de interés vaya para un fondo ambiental, que después ese fondo ambiental se pueda asignar para las necesidades de las políticas públicas. Pero sí, el préstamo del Banco Mundial, esto sí fue una negociación clave, decir, bueno, si esto está indicadores directamente ambientales del sector, queremos que eso vaya directamente a políticas para los productores. Si no, o sea, el ministro se paró y dijo, no firmo nada. Y bueno, y eso creo que fue, y eso fue lo que se logró. Y bueno, y hoy tenemos que este préstamo del Banco Mundial genera 12 millones de dólares de reducción de tasa de interés, que el objetivo es que eso vaya para políticas públicas, para generación de mayor políticas a nivel de productores. ¿Es todo color de rosa? No. O sea, no crean. Tenemos todavía un rezago y tenemos problemas en producción. O sea, entre lo que es el percentil 100, vamos a decir, de los productores que más producen, que tienen producción de carne por hectárea de cerca de 200, 300 kilos de carne por hectárea, tenemos productores todavía, el percentil 10, que están en 28 kilos de carne por hectárea. Y es una realidad, tenemos una realidad diferencial y tenemos un lugar donde trabajar. Y esto
Esto salió de la encuesta datos de la encuesta ganadera anterior, analizada la del 2016, y hay una variabilidad grande. O sea que, ¿todos han adoptado tecnologías? No. ¿Hay tecnologías validadas? Sí. Pero ¿hay una masiva adopción de las tecnologías? No. ¿Por qué? Porque puede haber desconocimiento, obviamente, o sea, hay un tema de transferencia de tecnología, por supuesto que eso también le cabe a INIA y le cabe a otras instituciones, capaz que hay que mejorar mucho el tema de la transferencia de tecnología, y también hay otros productores que también no ven el beneficio de la adopción de la tecnología, ¿no? O sea, ¿para qué voy a adoptar una tecnología ambientalmente amigable si a mí no me genera ningún beneficio adicional? ¿No? Experiencias pilotos validadas, tenemos muchas en Uruguay. O sea, creo que algunos modelos que han funcionado muy bien son políticas públicas consiguiendo el dinero internacionalmente, la ciencia e INIA aportándole los indicadores y el desarrollo de capacidades en productores a través de la universidad o en algunos otros casos con el Plan Agropecuario, que es el Instituto de Extensión. Son experiencias validadas, quizás a pequeña escala, obviamente, pero experiencias validadas de que han funcionado. Hay un proyecto de innovación que hizo INIA directamente, transfiriendo tecnologías. También están los privados trabajando fuerte. Hay muchos proyectos de carne carbono neutral que ayudan muchísimo a la adopción de tecnologías, y hay muchos proyectos hoy de la industria frigorífica tratando de promover en productores que, lo que decía Andrés, mejoren su información. ¿Para qué? Para poder cuantificarle las emisiones y ver cómo hace después la industria frigorífica para ir a aplicar, a buscar mercados que quieran productos con menores intensidad de emisiones. Y bueno, y hay otros fondos de INAC directamente, la parte de la promoción de las carnes también con ciencia, trabajando con productores. O sea, hay muchas experiencias validadas. Creo que la más reciente que quizás se hizo a mayor escala hoy es un proyecto que tuvimos del 2020 al 2020, terminó a fines de 2023, 4 años, y justo le agarró en el medio de la sequía, en 60 productores a nivel país con distintas condiciones agroecológicas. ¿Y por qué lo traigo a cotación? Porque creo que fue un proyecto que fue un ganar-ganar para todos. O sea, logró los objetivos de reducción de emisiones, 23% de reducción de intensidad de emisiones, mejoró la producción de carne un 9%, 9% la producción ovina, 35% mejoró la producción de pasto del sistema, un 7.4% mejora en la biodiversidad, un 24% de aumento en el ingreso neto de la familia, pero también lo que vimos es que un proyecto que durante la sequía se hizo una medición de cuán resistente fue ese productor a las condiciones de sequía que vivió el país en ese año del 2023. Y lo que hizo fue dar un dato de que fue un productor que se adaptó mejor a las condiciones climáticas. O sea que fue un proyecto que tuvo muy buenos resultados y que este es el que se está utilizando en parte para replicar con esa reducción en la tasa de interés de ese préstamo del Banco Mundial. Replicarlo a mayor escala. Ya me quedan 2 transparencias, ya termino. ¿Qué estamos haciendo desde la ciencia? Apoyando a las políticas públicas. Y creo que decía Andrés, yo creo que hay para bajar las emisiones a nivel global, hay 3 caminos, hay para mí 3 ciencias, 3 tecnologías que se están validando hoy. Una es la genética. Hay un programa muy grande entre INIA y la sociedad de Hereford, en el cual se están seleccionando animales por eficiencia productiva. Animales más eficientes que a una misma cantidad de consumo, a una menor cantidad de consumo logran la misma ganancia de pesos que otros consumen más. ¿Ah? Es un proyecto revolucionario, y también hemos visto que también reduce la intensidad de emisiones de metano. O sea que esto es ciencia aplicada para mejorar las NDC del país en los indicadores que se ha planteado. El segundo, que para mí es promisorio, pero para mí tiene un futuro bárbaro, es los taninos condensados. Uruguay utiliza muchísimas leguminosas del género Lotus, y los géneros Lotus tienen una alta concentración de taninos condensados. Los taninos condensados lo que hacen, protegen las proteínas, y lo que hacen también es reducen la digestión dentro del rumen, por tanto reducen la emisión de metano.
y a su vez logran la mejor producción de carne del sistema porque mejoran la calidad de la dieta. Esto, yo estoy convencido, esto es medio personal, pero que es uno de los antídotos que Uruguay como país productor, y creo que esto también aplica para Argentina y también aplica para Brasil, el mejoramiento de las pasturas naturales con leguminosas. Y por si fuera poco, también mejora el control integrado de parásitos gastrointestinales. O sea, es una tecnología ganar-ganar que Iña viene estudiándose muchísimo con variedades Iñas de Lotus y que es algo que seguimos replicando para poder escalarlo a mayor cantidad de productores. Y el último que tenemos un proyecto muy grande también en Iña en tema del uso de aditivos, pero realmente todavía no le vemos mucha, sí reduce emisiones de metano, se ha visto en distintas partes del mundo, pero no le vemos todavía un ganar-ganar porque en realidad no es concluyente que hayan ganancias de peso. Si no hay ganancia de peso, ¿quién paga el aditivo? Porque el aditivo tiene un efecto en el momento. O sea, entonces si no es algo que al productor le genere, es difícil que pueda ser algo que prospere hasta que no se vea un cambio. Y lo otro es la persistencia del efecto de los aditivos en el rumen de los animales. O sea, en un feedlot puede ser más fácil hacerlo porque uno le da la comida todos los días, pero si uno esto lo tiene que aplicar a una ganadería extensiva, ¿cómo hace para asegurar que el aditivo lo coma el animal todos los días? Es algo bastante complejo. Me voy a la última, o sea que resumiendo, ¿cuál es la estrategia a seguir para enfrentar los desafíos y transformarlos en oportunidades? Yo creo que en el punto de lo que nosotros vemos, me parece que esto aplica también para Argentina y para los países de la región, también para Paraguay y para Brasil, seguir apuntando a la mejora de la eficiencia productiva. O sea, es la mejor forma, es un ganar-ganar entre el productor y gana el país, ganan todos. Mejorar la eficiencia productiva tiene que ser la mejor forma y cómo aplicar tecnologías que a veces no son tecnologías de insumos, sino son tecnologías de proceso, podemos lograr cambios en los sistemas de producción. El segundo es seguir generando desarrollo de capacidades en técnicos y productores. El tema de la adopción de esas tecnologías implica generación de capacidades. O sea, hay mucha gente que sí es potenciada y conoce y está más cerca de la tecnología, pero hay mucha gente de que no. Y yo se los mostré que hay una brecha muy grande en productividad. Y hay que seguir apostando a la generación de capacidades. Que el productor tiene que conocer las tecnologías y las tiene que ver, y los técnicos muchas veces le tienen que apoyar para la implementación de la tecnología, porque una tecnología mal aplicada es una tecnología quemada. Y la tecnología puede ser muy buena, pero si se aplica mal, corremos el riesgo de quemar años de investigación en algo que realmente es bueno. El otro punto, seguir innovando en mecanismos financieros. Por lo menos en nuestro país estamos convencidos que no va a venir ninguna donación de dinero que nos apoye. No somos África, ni va a haber nunca una donación, o por lo menos no va a existir más donaciones de dinero para acción climática. Entonces, si no seguimos explorando distintos mecanismos financieros, es difícil que tengamos recursos para poder implementarlo. Y por último, todas las decisiones tienen que ser apoyadas en ciencia. Si uno después quiere ir a justificarlo, ir a pelear a cualquier panel internacional, si no está asidero en ciencia, uno no tiene forma de salir a justificar nada. Y esto es clave. Seguir apostando a la ciencia y apostando al recurso hacia la ciencia, aparte de que me paga el sueldo, que es importantísimo, es lo que nos asegura de seguir trabajando con esa certeza y robustez para lograr resultados productivos. Con esto, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Muy bien, seguimos. Muchas gracias. Vamos arriba. Buen día a todos. Sí, buen día a todos. Los miro a los chicos. Qué duro, ¿no? Bueno, y veo el nivel de mis predecesores y realmente quiero agradecer a los organizadores
el asombroso e increíble gesto de generosidad que han tenido para invitarme. Después de escucharlo a ellos, solamente tengo que decirles buenos días, hasta luego, me voy. ¿De qué voy a hablar? Primer desafío, pues ya creo que se dijo todo. Una de las cosas que también felicito a la FARM y el esfuerzo que ha tenido de traer políticos, productores, estudiantes de secundario, o sea, un amplio espectro de personas, y eso es diversidad. Porque a veces cuando hablo, yo escuchaba, ¿no? Hablando de diversidad, bueno, les aclaro que soy productor agropecuario, ingeniero agrónomo, mi orientación fue la genética, pero mi trabajo fue la transferencia de tecnologías hacia los productores. Y he escuchado acá varias veces hablar de diversidad, sustentabilidad, sostenibilidad, y por ahí perdió comunicación. ¿Cuál es el área de trabajo en CREA? No somos investigadores como el INEA o el INTA. No hemos avanzado por ahí en eventos y en estudios como hizo la Sociedad Rural Argentina. Pero tener territorialidad y tener que trabajar con la diversidad, como ven acá, nos está llevando en CRA a que querramos o no a trabajar en lo comunicacional. Y a veces hay una gran diferencia, y acá mi disertación va a ser el significado de algunas palabras que se están usando. Y los miro los chicos, que son los demandantes. O sea, los chicos no son el futuro, son el presente con otra mirada. Ellos nos están preguntando a nosotros, ¿qué nos van a dejar? ¿Bono de carbono, ecosistémico? No, no les interesa. Ellos nos están pidiendo que le dejemos un aire que se pueda respirar, un agua que se pueda tomar, y un suelo que dé alimentos. Y seguridad alimentaria no es cantidad, es calidad. Y no, cuidar quiere decir que lo que coma a mí no me haga daño, y que yo pueda tener acceso a alimentos sanos, no snack, no una bolsita con 4 certificados negros, una cosa que pueda comer y no enfermarme. Hoy los pibes nos miran y me dicen, che, yo no entiendo ni a mitad de lo que está diciendo la gente. Y ahí voy a hablar de una cosa. ¿Se puede poner la primera? ¿Está? Yo creo que no hay nada más difícil que las preguntas simples. Son las más difíciles de responder. Hace 43 años me hicieron una de las preguntas más difíciles que me podían haber hecho. ¿Usted acepta por esposa a la señorita? Bueno, mi señora está acá, así que me mira y se enoja. Pero las preguntas simples son las más difíciles. Yo estoy escuchando y verdaderamente me siento a veces con los estudios que se están haciendo, con el sentido común de nuestros hermanos uruguayos, con la profundidad de temas que se están trabajando en la Argentina, que a veces creo que estamos en la NASA. Pero cuando yo salgo a caminar los campos, cuando el 70% de la producción agropecuaria está sustentada en pymes y en micropymes familiares, yo todavía veo radiotransistores a pila. Y ahí vienen las preguntas. Y el tema comunicacional. Señores, algo está cambiando. Algo está cambiando. Y la demanda no vino del sector agropecuario, vino del sector urbano, de los consumidores. No son los políticos que están en contra nuestra. Hay una demanda concreta, hay un cambio de paradigma. Nos guste o no. Voy a hablar del tema comunicacional, voy a hablar de la brecha, voy a hablar del trabajo en la diversidad, que a veces nos vamos tanto en el detalle. Lo académico es importante, pero lo académico fundamenta el mensaje. Los certificados son importantes, pero fundamenta el mensaje. Si no construimos un mensaje entendible, todo esto quedará archivado en una biblioteca. Quienes trabajamos en planificación estratégica del desarrollo territorial sabemos que una cosa son los horizontes deseables y otra cosa son las fantasías.
Si no construimos un horizonte concreto, real y deseable, no vamos a responder al nuevo paradigma. Vamos a crear fantasías. Y eso es lo peor que nos puede pagar. El tema ambiental no necesita fundamentos académicos, necesita responder a cuestiones políticas, económicas y comerciales, con realidades, con casos concretos. Para eso no es importante lo que sabemos, es importante lo que el otro entienda. Y eso es básico en comunicación. Si no, vamos a estar haciendo marketing, que es otra cosa. Comunicarse significa no solo escuchar al otro, sino entender al otro y que el otro entienda mi mensaje. Si no, vamos a ser eruditos de esta sala, donde todos nos entendemos, donde todos sabemos, donde pasan funcionarios con responsabilidad en políticas públicas, nos felicitan, nos sacan fotos, hacemos todo, pero mañana los productores siguen trabajando de la misma forma y no cambió nada. Lo más triste es que de estos ámbitos no salgan respuestas para los que nos demandan. Eso es lo peor que nos puede pasar. Y discúlpenme a los organizadores, eso es un fracaso. De acá tienen que salir respuestas. ¿Por qué? Porque hay un nuevo paradigma. Amenazas, y acá viene la pregunta simple, que me lo hizo el presidente de CRA cuando me dijo, ¿querés trabajar en lo ambiental? Sí. ¿Qué beneficio saca el productor agropecuario del tema ambiental? ¿Es una amenaza o una oportunidad? A lo último, trataré de dar la respuesta. ¿Amenaza u oportunidad para la producción agropecuaria? Yo les pregunto, de todo lo que escuchamos hasta ahora, que es de primer nivel académico, incuestionable, ¿podemos responder esto? Honestamente. Dicen que nuestra profesión de ingeniero agrónomo es del sí, pero. Sí, pero, y ahí empezamos. Son tantos los peros que al final dice, pero viejo, ¿es sí o no? Voy a ir más rápido. ¿Qué es un paradigma? Eso es otra de las cosas maravillosas que tenemos en todos los foros. Quienes hablamos, generalmente usamos palabras muy difíciles porque así parecemos más inteligentes. Y lo que decimos es fabuloso, es bárbaro. Porque si lo dijéramos en términos simples, dirían, ¿y para esta huevada le dieron el micrófono? ¿Vieron que en los pueblos, cuando uno es del pueblo y explica las cosas, dice, ¿y este qué va a saber si yo nos conocemos desde chico? ¿Qué hacen? Te traen a otro de otro pueblo que dice lo mismo y dice, que tiene razón. Entonces, yo escucho a los uruguayos, son sentido común, los hermanos uruguayos son sentido común y nos dicen cosas que por ahí nosotros decimos, y decimos, ¿por qué ellos la vieron y nosotros no? Pues son uruguayos. Entonces para nosotros vemos a los uruguayos y nos imaginamos gente con un sentido común extraordinario. Los brasileños son grandotes, nosotros los argentinos un despelote andando. Esa es la imagen. Hay un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Los chicos, si dicen, no entiendo, me encantan. ¿Sí? Porque estamos acá para explicar. Digo los chicos, porque muchos de los grandes no nos animamos a decir, no entiendo un carajo de lo que me están diciendo. ¿Se entiende? Pero pueden hacer todas las preguntas que quieran. ¿Qué es un paradigma? Es sencillo. Es la forma de ver las cosas. Cómo se observa el mundo. Hay bases históricas, científicas, hoy vieron muchas bases científicas, ayer también, sociales, culturales y hasta políticas. Es la forma de como yo entiendo el mundo que me rodea, ¿sí? Hasta a través de un WhatsApp, hasta a través de un soporte, es como veo el mundo. Se materializa, y esto no es un tema menor, porque ¿en qué se transforma un paradigma, una forma de ver las cosas? En un conjunto de reglas, normas, conductas y creencias para concluir en un bien común. ¿Qué estamos respondiendo acá en este foro? La demanda de la normativa 1115 de deforestación, la exigencia ambiental de la Unión Europea. No, estamos tratando de responder a un nuevo paradigma que se expresó a través de comunidades. No tienen la culpa los de Greenpeace, no tienen la culpa los ambientalistas, son detonantes de algo que emergió. Nos guste o no, hay una demanda que nos llegó. No podemos discutirla, tenemos que responder a esa demanda.
Si no, vamos a seguir discutiendo si la Tierra es redonda o plana. Hay un cambio climático, que hay gente que no lo entiende, que hay gente que ve conspiraciones y todo. Sí, perfecto, está todo bien, pero el cambio climático existe. Y no es un tema nuevo. Quienes trabajamos en lo ambiental, nosotros tenemos 40 años de producción, lo que hoy se llama ganadería regenerativa, pero en nuestra época, chicos, aunque no lo crean, leíamos libros, no había internet. No pudimos googlearlo, así que teníamos que ir a la librería y comprar libros. Y ya sabíamos que en la década del 20, del 30, ya se hablaba de degradación ambiental. En los 50 salen varios tomos de un tal Wassen que habla de la diversidad. No lo llamábamos captura de carbono, porque decían aumento de la materia orgánica. Hoy le decimos captura de carbono, cosa de que sea más difícil, ¿vio? Porque si no, si decimos lo mismo que antes, che, este viejo choto no lee nada. No, entonces tenemos que cambiarle el nombre a las cosas, pero estamos hablando de lo mismo, señores, la rueda es redonda. Si trabajamos mal la tierra se empobrece y degradamos el ambiente. ¿Cuándo lo sabemos? Hace 50, 60, 70 años. El tema no es nuevo. Lo que pasa es que el cambio de paradigma nos llevó a encararlo. Y el cambio de paradigma del siglo XXI es ambiental. Quien no reconoce la demanda ambiental se equivocó de siglo. ¿Se entiende? ¿Cómo nos posicionamos los productores? Eso es lo importante. Nosotros estamos escuchando todo este tiempo una cantidad de acciones políticas, de demandas, de estudios, de certificaciones, un montón de cosas. Pero realmente los productores, ¿cómo estamos posicionados frente al ambiental? Preocupados, agresivos, ese esquema de la preocupación, todo, agresividad, y terminamos negociando, es la reacción de un ser humano ante una idea nueva. Ustedes saben que no hay nada más peligroso para nosotros, y no es el mosquito. El mosquito es jodido, es el animal más peligroso del planeta. Pero para los seres humanos, lo más peligroso es una idea nueva. Y hacemos todo eso. Pero ¿cómo nos posicionamos los productores? Primero que nada, y esto lo analizamos institucionalmente, asumimos nuestro rol de intervención responsable en los procesos biológicos, buscando el uso óptimo. Estas palabras no están resaltadas de gusto. Intervención. ¿Los productores agropecuarios intervenimos en el ambiente? Sí. Nos guste o no. Pero tenemos la opción de hacerlo irresponsablemente o responsablemente. Y hoy nos pueden medir. Y no es una diferencia menor. Hoy los productores podemos ser identificados en productores responsables y productores irresponsables. Y para eso están todos los indicadores que nos mostraron ahora. Mediciones y todo. Porque si no, ¿de qué sirve medirnos? Y esta diferencia tiene que estar bien explicitada en nuestras acciones políticas. Señores, se acabó de meternos a todos en la misma bolsa. Hay gente que trabaja bien y a esa la tienen que reconocer. ¿Cómo? Vamos a hablarlo, vamos a discutirlo, pero no es lo mismo. Y no digan que productor, somos empresarios. ¿Qué es la diferencia? El empresario asume el riesgo, cuantifica el riesgo y toma decisiones y opciones. Yo muchas veces cuando me dirigía a foros agropecuarios, a productores decía, ¿cuántos productores hay? Todos levantaron la mano. Le digo, ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a meter 3, 4 millones de dólares bajo tierra, ponerlo a la intemperie y bancarse cambios de gobierno cada rato? Todos bajaron la mano. Quedaban 2 o 3. Esos eran los productores. Eso es el productor, pero ser un empresario. Intervención responsable, de eso no se está hablando. Todo está hablando de ¿para qué sirve todas estas mediciones? Para que nos diferencien. Y yo voy a hablar cuál es la importancia de esta diferenciación. Y no es lo mismo el uso máximo que el uso óptimo. Quienes son profesionales, acuérdense las curvas de rendimientos decrecientes. Hoy el paradigma ambiental nos exige el uso óptimo. Buscamos integrar las miradas y otra cosa, los productores, ¿qué hacemos? No le esquivamos el bulto, asumimos el desafío del paradigma ambiental. Se acabó de decirnos que nosotros somos delincuentes.
somos mineros, nosotros podemos contaminar, sí señor, como dijo acá el colega, porque no somos los granaderos de San Martín ni los bomberos de Nueva York, ni la Madre Teresa de Calcuta, todos juntos. Porque nos levantamos temprano, eso no quiere decir que seamos mejores personas. Porque vieron que hay una cosa que yo nunca entendí. ¿Por qué cuando hablan del campo todo el mundo dice que se levanta temprano? Yo la verdad que no sé. Capaz que en otro país eso, pero a mí me encanta trabajar de noche. Y me levanto a las 9, 9:30, que no soy productor, carajo. Bueno, eso es un comentario aparte. Pero sí, no le esquivamos luto, pero conservación ambiental, que no es lo mismo que preservación ambiental. ¿Vieron qué importantes son las palabras en comunicación? A mí me encantó cuando el paraguayo pidió permiso, el colega paraguayo, ¿sí?, pidió permiso para hablar en guaraní. Me encantó. ¿Por qué? Porque sabía que estaba usando palabras que no entendíamos. Y él dice, yo acabo de decir que estoy muy agradecido. Y le tuve que creer, porque no entendí nada cuando habló en guaraní. Andá a saber lo que nos estaba diciendo. ¿Sí? Pero él dijo, estoy muy contento de estar aquí. Y le dijimos, gracias, muy amable. Pero en realidad yo me quedé con la duda de qué nos dijo en guaraní. A veces en comunicación estamos hablando en guaraní y creemos que el otro nos está entendiendo. Conservar, según la FAO, es cuidar los recursos naturales con la intervención del hombre. Intervención responsable. Preservar, que es el discurso ambientalista, sin la intervención del hombre. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que los productores agropecuarios hablamos de conservación ambiental. Incremento de la producción. Nadie está diciendo que para cuidar el ambiente hay que producir menos. Porque si no, vamos a creer que una persona que cuida el ambiente se baña una vez por semana, come raíces y anda todo el tiempo descalzo. Discúlpeme, pero yo esa calidad de vida no la quiero. Y menos a esta edad. ¿Se entiende? Incrementar la producción, acá estaban diciendo la dispersión de producción, ese es un tema. Pero ojo, no busquemos uniformar los niveles de producción altos a una costa de utilizar mal los recursos naturales y dañar los ecosistemas. Cuando el INTA en el 2022 hizo el mapeo de contenido de carbono de los suelos bajo sistemas forestales, determinó que la oscilación del contenido de suelo en suelos bien manejados forestalmente oscilaba desde 17 a 130 toneladas de equivalente de dióxido de carbono equivalente en el suelo por hectárea. ¿Por qué? Porque son 13 regiones ecosistémicas diferentes. ¿Cuál es el mejor valor de carbono? Es como decirle, a ver chicos, ¿cuánto miden ustedes de alto? 1,50, 1,60, 1,70. Algunos no saben lo que miden. Yo les diría, mídanse. Es una cuestión para la ropa nomás. El talle. Entonces, tenemos 1,50, 1,60, 2 metros, 1,80, 1,10 que se escapó, que repite y quedó ahí. Entonces yo de repente les digo, la altura del mejor alumno de esta escuela es 1,70. Eso es lo mismo que decir el mejor contenido de carbono de un suelo son 335 toneladas. Si yo digo eso, el de 1,50 ¿cómo se va a sentir? Fuera. Va a decir, entonces soy malo. No. Trabajar con los recursos naturales tiene mucho que ver con saber cómo estamos trabajando. ¿Qué deseamos los productores agropecuarios? Y ahí me voy a meter en el tema, es decir, me pongo en el lugar, me pongo el sombrero, dijo uno, porque eso es una dinámica de extensión. Me pongo en el lugar del productor agropecuario. Nos encanta todo esto, trabajamos en lo ambiental, queremos entrar en lo ambiental por nuestros nietos, en realidad por mí mismo. Yo quiero respirar un aire bueno y tomar agua como la gente. ¿Sí? Si le queda a mis nietos, mejor todavía, pero mejoremos nosotros. Nadie es generoso si no empieza por uno mismo. ¿Se entiende? El ambiente tiene que mejorar por nosotros, por nuestra rentabilidad de empresa también. Mejorar la competitividad, aceptamos los nuevos desafíos. Cuidar el ambiente no significa resignar competitividad, lo hablaron acá. Eficiencia.
Qué buena palabra, eficiencia. Ustedes vieron que cuando a los productores nos viven diciendo sean eficientes, sean eficientes. ¿No les pasa a ustedes? Ahora, ¿alguien les explicó respecto a qué? En casa, en mi casa, mi señora me dice, tenés que ser más eficiente. Yo tengo que preguntar, ¿en qué tema estamos hablando? Generalmente es el económico. Entonces, ¿cuál es el parámetro en casa de mi eficiencia? Peso ingresado sobre peso gastado. Si no definimos los parámetros en los que vamos a medir, no le podemos pedir a nadie que sea eficiente. ¿Respecto a qué? Por eso es bueno en las parametrizaciones tomar patrones de medida. Para lo que llamábamos nosotros parametrizar, no solamente medir. Eso sería bueno para los productores, cuando nos digan, tenés que mejorar, ¿respecto de qué? No vaya a ser que estoy en el nivel óptimo de mi empresa. A nosotros nos critica que estamos en el 62% de procreo estancado. Señores, cualquier libro de economía de las pymes y de las microempresas familiares le va a decir que la mejor defensa ante una inestabilidad política y económica macro como tiene la Argentina no es maximizar, es optimizar. Nunca es bueno ponerse en el máximo de la ola cuando viene bueno, porque después te cambian de gobierno, y lo vamos a ver, en muchos ciclos productivos nos tocan cambios de gobierno, te cambian las reglas de juego y quedas mirando para el otro lado. Sin estabilidad política, sin estabilidad económica, no va a haber aumento de producción. El que más va a invertir, ¿a riesgo de qué? Este es un ciclo ganadero. Me encanta cómo tiran cifras de aumento de producción, aumento de exportación. Yo le preguntaría a todos los responsables de las políticas públicas, nosotros los dirigentes, si tenemos idea cuánto tiempo lleva hacer un kilo de carne. A ver, chicos, ¿cuánto tiempo lleva hacer un kilo de carne? Entre 22 y 27 meses, si yo le apuro y mando un animal chico, o entre 31 y 43 meses si tengo un engorde pastoril. Cuando dice, che, los productores le dimos una charla de ambiente, una charla de política, una charla de impuestos, ¿en qué estaban pensando? En esto. El tipo que me está hablando hoy es ministro. Hoy las vacas están preñadas de un ternero que se va a vender, después ese ternero se va a engordar en un novillo y este ministro ni se va a comer el asado de ese ternero. Porque ya no va a estar más en el gobierno y yo voy a seguir teniendo la vaca. Y él me dice, vos metele que va a ir todo bien. Pero me cacho en 10, ¿dónde? Y cuando yo venda el ternero, bueno, ya no vas a estar más. No es mi problema, te va a decir, no es mi gestión, pero la vaca es mía. A veces nos olvidamos de que estamos hablando con gente que piensa a 2 años para adelante, a 3 años. Che, ¿cómo no la ven los productores? No, la ven mejor que vos. Porque él te está escuchando a vos y él piensa, este tipo, lo que me está diciendo, ¿se va a cumplir cuando yo venda el animal? Estabilidad política, sin planificación, a mediano y largo plazo, olvídense de aumentar la producción. Que nosotros los productores vamos a meter plata, vamos a abonar certificaciones, vamos a hacer mediciones, vamos a hacer todo por plata que van a entrar dentro de 2 años y medio. Imagínense. Es una sensación hermosa tener 300, 400% de inflación. ¿Sabe por qué? Porque no pensás más allá de pasado mañana. Y vos me estás hablando de las políticas de expansión, de esto que lo otro. ¿Se dan cuenta? Tengamos en cuenta de quién escucha. Los nuevos desafíos. Esto es maravilloso. Todo el mundo habla del clima. Ahora, esto nos posiciona a los productores en una posición que nunca habíamos estado. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué producen? ¿Qué me van a decir? Carne. Pasto. ¿Qué otra cosa? Che, ¿no hay sojeros acá? Yo vengo de Santa Fe, discúlpenme, es más raro encontrar un ganadero que un sojero. Pero soja, leche, son productos tangibles, pero el paradigma ambiental nos lleva a nuevos productos.
La gran diferencia es que nosotros estos productos no sabemos hacerlo. Nunca los hicimos, les tenemos desconfianza, pero tenemos que aprender. Servicios agroecosistemas, bueno, se habló mucho de eso acá, no voy a repetir, está muy bien explicado y todo. Ahora, la mayoría de la gente que estamos acá, ¿lo tenemos en claro? Y tenemos en claro que vender vacas o soja es una cosa, pero vender esto es otra cosa. Que esto es mucho más parecido a specialities, a no commodities. ¿Saben cuál es la diferencia fundamental entre un commodity como una vaca, una soja o un litro de leche y un specialty? Es que el commodity se vende fácil, se vende bien y prácticamente se lo doy a una persona y lo vende. A lo sumo 5 minutos discuto el precio. En cambio esto lo tengo que aprender a vender y me tengo que ocupar. Es un specialty. ¿Cuántos productores están capacitados para vender un bono de carbono, por ejemplo? Tiene el tiempo, la organización. Ese es un punto fundamental a tener en cuenta. Entramos en los productores con la cuestión ambiental, nos están llevando a vender productos que para colmo se llaman intangibles. ¿Por qué? Porque no se tocan. Estamos acostumbrados. Veo la feria, ¿quién va a dudar cómo vender una vaca? Se toca. El bono de carbono se escucha, se mira, pero no se toca. Son intangibles. Los productores agropecuarios no sabemos vender intangibles. Perdón, Ernesto, vamos redondeando. Perdón. Pero es toda información. Es un producto que generamos, démosle valor. Y esto plantea una crisis o una oportunidad. Sigue la mía. Necesitamos certezas para tomar decisiones. Mucha información. Y este es un cuadro, me voy a detener 2 minutos nomás. Tenemos mucha información, se vuelca permanente mucha información. Es muy peligroso tener exceso de información y no procesarla, porque no se transforma en conocimiento. Sin conocimiento no podemos tomar buenas decisiones. ¿Se entiende? Entonces, podemos ser ignorantes con muy bien informados. Cuidado con eso. Damos por sentado que el otro está entendiendo lo que yo hablo y muchas veces es información, no es conocimiento. Y si eso no se aplica, no se usa y no llega a la realidad, no es tecnología. Encima podemos estar muy bien informados, ser ignorantes y tener baja adopción de tecnologías. Por lo tanto, no somos eficientes. ¿Se entiende ese proceso? Esto hay que contemplarlo cuando se está entrando en una nueva visión. Otro tema, esto lo escribió el ingeniero Bigliso en el año 86, porque el ingeniero Bigliso trabajaba en extensión rural, en transferencia. Esto significa que un ganadero y un agricultor no piensan de la misma forma. En rojo es la demanda intelectual alta, en verde la demanda intelectual baja. Este esquema de esfuerzo intelectual, de trabajo para comprender una nueva tecnología, un nuevo producto, fue revisado en el año 96 y en el año 86, 96 sucesivamente y no fue modificado. Básicamente un agricultor tiene una baja demanda intelectual, eso no quiere decir que sea más bruto, sino que las tecnologías agrícolas son tecnologías de insumo, no tiene que pensar mucho, pero las tecnologías ganaderas son tecnologías de proceso, que necesitan ser aprendidas, necesitan ser probadas. Por eso no es casualidad que haya unidades demostrativas para ganadería y que sean continuamente, porque necesitan que el productor las vea, las aplique. Estos son para los tangibles. Ahora, ¿qué modelos necesitamos de demanda intelectual para los intangibles? Como todos estos que estamos hablando ambientales. Eso es un desafío. Hablamos de eficiencia ambiental. ¿Por qué? Porque la eficiencia, sino respecto de qué? Del carbono, de la emisión de gases. Se dijo acá. Bueno, es necesario que nos digan dónde estamos posicionados y a dónde queremos llegar. Esa es la brecha. Después el cómo, ese es el problema.
La mitad el estudio que hizo Syngenta con APRESID demostró que los suelos agrícolas están entre el 46 y el 50% de su capacidad de retención de carbono. Eso es que les faltaría, pueden duplicar. Sí, bárbaro, hasta ahí muy bien. ¿Qué dice el productor? ¿Cómo lo hago? ¿Y para qué me sirve? Antes era maximizar la producción. Hoy, con el nuevo paradigma ambiental, necesitamos optimizarlos. La maximización es con la eficacia. No, ¿qué es lo que le pasa a Europa? Europa tenía un paradigma de aumentar la producción a cualquier costo, pero hoy necesitan buscar el óptimo porque el costo ambiental se los está reclamando. Los productores no estamos solos, somos parte de una cadena. Muchas veces los recursos en capacitación y logística tendrían que venir de las mismas cadenas, no buscarlos externamente. Hay mucho movimiento, este es otro tema también. Los productores solos no podemos solucionar el problema ambiental, tenemos que trabajar con las cadenas. Todo es responsabilidad. Un productor tiene el 90% de la inversión en su producto por el ciclo productivo. El resto de la cadena transporta, manipula, procesa y tiene su responsabilidad ambiental. Hoy se habló del carbono fósil y del carbono biogénico o orgánico. Se entiende, las contaminaciones son diferentes. Pero esto es, ¿cuáles son los estímulos que consideramos que sean importantes para el productor? Ser reconocidos comercial y socialmente por sus atributos ambientales. El paradigma ambiental nos ofrece la posibilidad de diferenciarlo, pero tenemos que trabajar con el resto de la comunidad para que nos vea diferentes. Hay productores que mejoran el ambiente, como hay productores que la deterioran, como se dijo la línea. Alinearnos con los intereses de la cadena. No podemos seguir enfrentados distintos actores de la misma cadena. Eso no conduce a nada. Y no es una cuestión de bloques, no es una cuestión económica. Empecemos por la cadena, alinear intereses con estrategias comerciales comunes. Y las normas políticas que permitan la conservación ambiental con incremento de la producción. Debemos pelear por políticas de incremento de producción, que la conservación ambiental no sea un freno al incremento de la producción. Finalmente, incrementar lo que nosotros esperamos o institucionalmente buscamos que se logre para que el productor comprenda la diferencia y la oportunidad que se le presenta. Para eso hay que darle herramientas que le permitan aprovechar esa oportunidad. Incrementar la productividad física y económica en forma sostenible, que no es lo mismo que sustentable. Impulsada por un marco político y comercial que permita aprovechar equitativamente la ventaja competitiva. Los productores ganaderos participamos históricamente entre un 25 y un 30% del precio final que paga cualquier consumidor en la ciudad de un kilo producido. Nosotros asumimos el 90% de la inversión de hacer un kilo productivo y solamente participamos en un 25%. ¿Qué tiene eso de equitativo? Y encima me van ahora a llenar de certificados, reglamento y todo ambientalmente. ¿Por qué no me dicen cómo mejor repartimos la torta? Porque acá la fiesta la está pagando uno. Creo que la frase se la copió al coordinador. Entonces, y ahora encima me van a hacer que la exportación, ¿cuánto participamos en los productores del kilo de exportación? Si no hay claras visiones de representación equitativa, no se va a lograr estimular la producción, no se va a lograr las mediciones de certificados. Olvídense de que los productores vamos a integrarlo, hablo de los pymes y micropymes, en toda una política que supuestamente para conversar el planeta, pero que en realidad complica la producción, la llena de papelitos, de burocracia, de trámites, para seguir participando en la misma porción de la torta, o sea, muy poco. Y de eso nos está hablando. Entrar en la diferenciación ambiental, entrar en atributos ambientales que se necesitan, sí, pero tiene un costo de inversión. ¿Sabe por qué reventaron los alemanes? ¿Porque le quitaron el subsidio al gasoil? Sí, pero fueron los primeros en que dijeron, todo muy bien con la normativa 1115, pero aumenta nuestros costos de producción un 20%. ¿Quién va a pagar esto? Y el gobierno alemán creó una oficina de financiación para los productores que acepten la normativa 1115.
porque sin política ambiental ni que fueras alemán te metías a la reglamentación. ¿Se entiende? Eso los productos. Y un 20% calcularon ellos. El paradigma presenta una amenaza y o no una oportunidad. La respuesta a la pregunta es que es una amenaza y una oportunidad para la producción agropecuaria, pero depende de nuestra actitud. No depende de los otros, depende de nosotros. Si trabajamos en nuestras instituciones gremiales en generar políticas y normas, si nos unimos en bloques de productores, si interactuamos con los otros productores, con la cadena, ese cambio de actitud va a ser convertir esta amenaza en una oportunidad. Si no, lamentablemente, va a ser algo más de las desilusiones que se vienen acumulando en todos estos años. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que muy buenos aportes de los tres panelistas. Estamos muy escasos de tiempo para que yo intervenga con preguntas que van a aportar muy poco a lo que ustedes han desarrollado. Por respeto al siguiente panel, vamos a dar por terminada. Quedan ustedes abiertos, seguramente tenemos los contactos para cualquier pregunta que alguien les quiera hacer llegar. Así que nuevamente muchas gracias.